Dios me les bendiga, bendiciones, bendiciones a un nuevo en vivo. Les habla su hermana en Cristo, Carla Patricia Hernández de Honduras para el mundo. Y traigo un nuevo tema y el tema se llama el altar. Perdón. Este tema el Señor me lo ha venido dando, ¿verdad? Poco a poco. Incluso ahorita escribiendo, pues me ayudó a entender algo que le había preguntado. Está tremendo. Si hablamos del altar, hay mucha tela que cortar. Ahorita lo que vamos a hacer más que todo es poner las bases, los cimientos. Ay, disculpen que está fallando la señal. Gloria al Señor, como les decía, sobre el altar, sus cimientos. Gloria a Dios. Yo sé que muchos se les dice, se les enseña que hay que tener altar, pero no saben cómo preparar un altar. No saben en sí qué es un altar, qué es lo que sucede en el altar y el porqué del altar. Y todo eso, ¿verdad? Conforme Dios me vaya habilitando en estos días, creo que de esto voy a estar tocando. Creo que será el primer tema y para irlo desarrollando. Y quiero compartirlo conforme el Señor me lo fue direccionando. Espero en Dios darlo, ¿verdad? Como Él me fue guiando. Es increíble, no lo había visto así. Un tema muy interesante y a la vez es algo tremendo. Van a tener que ponerse sus cinturones de seguridad porque va a estar muy movido el tema. Bendito sea el Señor. Y, y, y explicarles también que esto es la palabra del Señor. No simplemente es para ti, para mí también. En los temas esto es para los predicadores, ¿verdad? Dice, hay un dicho, predicador, predícate a ti mismo. Este tema no es simplemente para compartirlo, sino para aplicarlo a nuestra vida diaria. Y a veces, en la misericordia de Dios, pues, sin querer queriendo, hemos aprendido. Él nos va revelando, nos va mostrando, nos va capacitando. Y bendito sea el Señor, Él se encarga de todo eso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar primeramente para poner esto en las manos del Señor y que sea Él tomando el control, direccionando todo esto. Estoy un poquito nerviosa, a pesar de que no estoy en un altar ni nada, estoy aquí transmitiendo en vivo, no veo a nadie todavía conectado. Pero yo sé que me están viendo, yo sé que sí, me van a ver tiempo después. Yo sé que son de diferentes naciones, diferentes usos horarios y que esto es normal. Bendito sea el Señor. Desde ya damos gracias, Señor, por esta hora, Dios mío, que me permites compartir tu palabra, que me permite, Señor, bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, que me permite, Señor, cada día aprender de ti. Sé que hasta este día yo todavía sigo aprendiendo, Señor, soy una discípula cada día esperando aprender, Señor, hasta de las más mínimas cosas, Señor amado, tú nos hablas, tú nos enseñas, Señor, así como Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, él aprendía hasta de las hormigas. Más cuanto nosotros, Señor, que tenemos que estar atentos, aprestos, Señor, de la manera que tú nos quieras enseñar, mostrar algo, bendito sea el Señor. Gracias, Señor amado, te doy gracias. Gracias por todo lo que haces, por lo que harás y seguirás haciendo. Gracias, Señor. Yo declaro los cielos abiertos sobre este lugar. Yo declaro que tu presencia toca cada vida, cada mente, cada corazón. Que tu presencia, Señor, nos ayude a abrir nuestro entendimiento. Que nos ayude, Señor, a percibirnos, Señor, de tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme haya sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, desde ya te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence. Tú eres el que toca cada vida, cada corazón. Gracias, Espíritu Santo. Ahí donde está, Señor, toca, ministra su vida, Señor.
En el nombre de Jesús, aquel que necesite sanidad, sánelo, Señor. El que ocupe paz interior en su corazón, dele paz, Señor. Aquel que necesite, Señor, un toque de tu Santo Espíritu, tócalo, llénalo. Aquel que necesita vino, Señor, dale vino, que se goce, que se deleite en ti. Porque no es lo mismo el vino del Espíritu que el vino del mundo. No es igual, Señor. Es algo diferente. Lo tuyo es hermoso, Señor. Ama, kanda, shoja, maya, kibra, manto. Yo declaro libertad en esta hora, porque a libertad nos has llamado tú, Señor. Yo vengo declarando libertad a los cautivos. Yo vengo declarando, Señor, que tu presencia restaura, renueva, transforma, Señor. Yo declaro en esta hora, Señor, que escuchen en la transmisión, Señor amado, su vida va a ser diferente, ya no va a ser igual. Que las cosas que antes no entendía y comprendía, ahora la va a comprender. Que lo que no había sido escuchado, ahora lo escuchará, Señor, y dirá ciertamente cuán equivocado he estado, cuán ciertamente es tu palabra, Señor, fiel y verdadera. Ambra, kanda, shoja, maya, kibra, maya, erebe, kenda, araba, y soja, maya, kibra, manto. Ebra, kanda, soja, maya, kenda, erebe, kenda, iriba, y senda, aroma, y so, erebe, kenda, rama, y so. En el nombre de Cristo Jesús reprendo todo espíritu distractor. Ambra, cube, rebe, kende, reme, y senda, rama, y sobe, rebe, rama, y senda, raba, y soba, raba, y kendo. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Ebra, kanda, soja, maya, kibra, kenda, raba, y sobe, rebe, kenda, rama, y sebe, reba, kai. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro libertad. Oh, rapapapapapapapa, y se, pepepepepe, y se, pepapapapa, y se, papapapapa, y se. Reprendo todo espíritu de estupor, todo espíritu de confusión en el nombre de Cristo Jesús. Amakanda, shobe, kendereba, y se. Ebra candaroba y sendarema y sebarama canda soja maya. Reprendo toda crítica, abaquenda, toda murmuración, toda contienda. Ebra caerebe kendarama y sobereba canda soja maya. Y pon espíritu de temor, Señor. Temor reverente, sabiendo que estamos delante de tu presencia. Ebra caerebe kendereba y sendarama y soja maya kibragai. Santo rororo se veré barabaise. En el nombre de Cristo Jesús. Ebra baba baba baise baba baba baise. Ebra cándaro baba baba baise ndara mamaise. Retrocede ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ebra caere bendere maiso baba baba baise baba baise. Santo, santo, santo. Tuya es la gloria, Señor, la victoria, Señor amado, la alabanza y majestad. Aleluya, gracias, Señor. Oh, rebais toquei, aramais tuqueiro. Ebrakanda sobo borerere soreranaire que yarabaise. Ebrakanda so mama ise baba baba ise baba baba ise. En el nombre de Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Bendito sea el Señor. Vamos a comenzar, bendito Santo. Siempre hay oposición. Siempre las tinieblas queriendo interrumpir. Pero no es de sorprenderse. Gloria al Señor. Vamos a empezar, bendito Dios, como estamos hablando del altar, vamos a ver el primer sacrificio que... Más que sacrificio. Vamos a ver en el libro de Génesis 4:4. Dice, gloria al Señor, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Abel trajo también de los... Verso 3. Vamos a comenzar de ahí. Estamos viendo verdad a Caín y Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, más de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a detenernos ahí. En esa parte hay mucha tela que cortar. Pero una de las cosas cuando el Señor me mostró el altar y me estaba hablando un poquito, me recordaba también de las palabras del apóstol Sergio Enríquez. El apóstol Sergio Enríquez, él ha estado enfatizando mucho desde el año pasado sobre el orden de los factores si altera el producto. Y él ponía, ¿verdad?, ejemplos, y uno de ellos decía que, incluyendo en las ofrendas, hay un orden. Y cuando él empezaba a explicar, en aquel momento yo no lo entendía mucho. Sé que lo que decía estaba en la escritura, y un ejemplo de eso, él mencionaba este texto bíblico y decía que el Señor mismo había fundamentado cómo presentar las ofrendas. Sé que ellos no lo sabían, pero recordemos que las cosas que nosotros vemos se hicieron de lo que no se ven. Ya estaba establecido, ¿verdad? Lo que era en el reino espiritual, cómo se prepara una ofrenda. Y vemos que el orden que hay aquí, que fue que Caín trajo la ofrenda de lo que él había cultivado. Y vemos que Abel trajo un animal. Y si usted mira, cuando el Señor estableció lo que era el tabernáculo, estableció lo que era el altar del incienso y el altar de los sacrificios, ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo estaba diseñado el orden. El orden era, bendito sea el Señor, que había un altar donde se hacían los sacrificios de animales afuera del lugar santo. Ese es el primer paso. Ese es el primer altar. Primero era la ofrenda animal. En ese altar se sacrificaban los animales, ya sea cordero, ya sea vacas, pero eran animales. Ya el otro altar ya no eran animales, era el altar del incienso. Pero nosotros vemos también que se celebraban fiestas en el pueblo de Israel, y una de ellas se celebraba la fiesta de la Pascua. ¿Qué el sacrificio cuál fue? Un cordero. ¿Cuál fue el primero? Un cordero. Y vemos que esa palabra se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después vemos días después la otra fiesta, la fiesta de Pentecostés, donde ellos llevaban sus granos, sus vinos, ¿verdad? Llevaban sus ofrendas de cereales, de los productos de la tierra. Es un orden que Dios había dejado establecido. Pero vemos que aquí fue invertido el orden. Primero trajeron los frutos de la tierra y después el animal. Y fue al revés. Y entonces por eso miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, porque ese es el primer sacrificio establecido por el Señor. Ese es el orden a seguir. Ahora bien, ahí fue que yo entendí que el orden de los factores sí altera el producto final. Sí. ¿Por qué motivo, hermana Carla, puede alterar el producto final? Simple. El Señor Dios mismo dejó establecido cómo se hacen las cosas, a cómo Él le gusta, cómo Él le agrada. Y te voy a poner un ejemplo. No te voy a dar texto bíblico, pero que tú ya sabes la historia. Tú puedes ver, ¿verdad?, a David. Cuando David quiso traer el arca de la presencia a la ciudad de David que él había establecido para el Señor, vino él y no hizo conforme a la palabra.
sino conforme lo que habían visto que hicieron los filisteos. Poner el arca de la presencia en una carroza jalada por bueyes. Y la palabra misma que ellos la tenían, que los sacerdotes lo sabían perfectamente, sabían que el arca del pacto no se jalaba con carretas, sino que tenían que ser de la tribu de Leví, específicamente los coatitas. Ellos eran los encargados de llevar el arca a hombros. Ahí estaba en la palabra. Pero ellos no conocían la palabra. Como no había conocimiento de la palabra, empezaron a hacer cosas fuera del orden divino, de lo que Dios había establecido. Los filisteos no conocían a Dios, no tenían conocimiento de esta palabra y por ese motivo ellos hicieron lo que hicieron. Y es entendible, pero que el pueblo del Señor no conozca los principios que Dios dejó establecido en su palabra, ahí está lo cardíaco. ¿Qué fue lo que sucedió cuando David hizo que el arca fuera llevada en carreta? Fue quebrantado Usa. Hubo una pérdida. Y el hombre se entristeció, se puso mal, no supo qué hacer. El hombre se puso mal porque él desconocía estos principios. Hasta que después investigó y averiguó y hizo conforme lo que estaba establecido en la palabra. Después nosotros vemos más adelante a un Elías y vemos con 400 sacerdotes de Baal y Ashera. ¿Sí? Cada quien con su altar. Ustedes pueden observar al altar de los que estaban sirviendo a los Baales. Ellos estaban cantando, ellos gritaban, ellos danzaban, se laceraban. Estaban haciendo un gran show, señores. Pero era un altar. Y en ese altar no había respuesta. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de altar tienes tú? Un altar que está conforme a los cimientos de la palabra o un altar donde hay simplemente un show, gritería. Un altar que simplemente puedes cantar, podrás gritar, puedes elevar tu voz, pero no pasa nada. Así como entraste de seco, así mismo sales. ¿Qué altar tienes? Y vemos más adelante Elías, ¿verdad? Empezó a ver el altar que era del Señor y dice que estaba arruinado. Y el que lo quiera buscar está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Perdón. En la NBI dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Así lo hicieron. Primera de Reyes 18:30. Y entonces, y como está en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. ¿Y cómo estaba edificado este altar, hermana Carla? Ahí mismo, usted lo puede seguir leyendo. Dice que él buscó 12 piedras sin labrar. Porque así estaba establecido en el libro de Éxodo 20:25, dice: y si me hicieres altar de piedra, Éxodo 20:25, y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si la alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Cuando yo leí este texto bíblico, yo le decía: Dios mío, yo no lo entiendo. ¿Por qué pide usted ese tipo de piedras rústicas? O sea que era sin moldear, simplemente se agarraba y se colocaba. Se ponía una por cada tribu, pero me llamó la atención porque era rústica. Recordémonos que en el tiempo antes del tabernáculo, eso era un altar de piedra. Abraham era un hombre de altar.
Era un altar de piedra. Hasta cuando ahorita lo estaba haciendo, lo entendí. Lo entendí. Lo entendí. El altar de piedra, cada piedra no era labrada, no era moldeada, no era diseñada, sino que tal como estaba, se colocaba en el altar. Y te voy a trasladar lo que el Señor puso en mi corazón. Ahí aquí está lo cardíaco. Muchos decimos, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, yo no voy a ir a la casa del Señor porque yo no me quiero engañar. Primero tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que aquí, tengo que allá, yo, ¿verdad? Es mentira. Es mentira. No vamos a cambiar en nuestras propias fuerzas. No lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Si incluso lo que llevamos años perseverando no ha sido fácil. No ha sido fácil reconocer y entregar nuestras áreas. No ha sido fácil el proceso de moldeamiento. No ha sido fácil. Imagínate tú, apartado, ¿a qué horas lo vas a lograr? No lo vas a hacer. Y entonces me traía eso a memoria el Señor y pude entender que esas piedras sin labrar es nuestra vida. Tal como tú estás. Así es. Quien te va a labrar, quien te va a moldear es el mismo Dios. El que te va a dar forma es el mismo Dios. Tú no puedes. Tú no puedes. Los cimientos es cuando tú te presentas en tu habitación, porque la palabra dice que cuando entres a tu cuarto secreto, ahí el Dios que está en lo secreto, y tú, obviamente tú tienes que cerrar las puertas porque es algo privado entre tú y Él. El lugar donde tú hayas puesto para orar es el punto de encuentro con Dios, entre tú y Dios. Es una cita programada que tú haces. Yo no sé a qué hora le has puesto tú. No sé si Dios te lo ha pedido en la madrugada o en la tarde o a buena mañana. No lo sé. No sé si lo haces una hora en la mañana, así como Daniel, otra en la tarde y otra en la noche. No lo sé. ¿Cómo están estipulados tus horas de oración? Yo miré a una profeta ahí, ya tiene sus años. Perdón. Tremendo esto. Ay, disculpen, pero a veces en las enviaciones yo las siento así. Como le estaba diciendo, dice que ella al presentarse a orar es desde la 1 de la mañana hasta las 6. Era ella. Esas eran sus horas de presentarse delante de la presencia del Señor. Esas eran sus horas de la mañana, a la 1 de la mañana en adelante. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué horas tienes planificado con el Señor? Y ustedes me dirán, hermana Carla, yo nunca puedo, nunca tengo tiempo. Sí tienes tiempo, lo único que no es tu prioridad. Simple. Dios nos llama a establecer un punto de encuentro, una hora específica con Él, porque Él te espera para poderte tratar, poderte moldear, poder hacer la obra en tu vida. Porque en tus propias fuerzas no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. La palabra del Señor dice que David era conforme al corazón de Jehová. Pero miremos el proceso de él. No fue fácil. Anduvo huyendo, siendo inocente. No fue fácil. No fue fácil su proceso. El hombre metía sus errores. Claro que los cometió. ¿Por qué? Porque era un ser humano igual que tú y como yo. Nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí, nos vamos a cometer errores y Dios lo sabe. Y es por eso que a veces Él nos pide que nos presentemos delante de su presencia, que seamos lo transparentes, que seamos honestos, que seamos verdaderos y que dejemos de ser hipócritas. Como sale en el libro de Apocalipsis, no, yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada.
Y Dios le dice, yo te veo, a ti que eres un pobre, ciego y desnudo. Quien se estaba engañando era la persona. A muchos que se engañan solo sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque dicen que no tiene por qué arrepentirse. ¿De qué me voy a arrepentir yo? No, yo estoy bien aquí, todo el mundo es el que está fallando, todo el mundo, incluyendo aquel que está predicando ahí arriba. No bailo pegado, no bebo, no fumo. Y esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. No lo escribí. No lo escribí. Que dice que nosotros debemos de presentar nuestro propio cuerpo como un sacrificio vivo. Somos nosotros el sacrificio. Nosotros debemos de presentarnos como una ofrenda agradable al Señor. Y la pregunta del millón, ¿somos una ofrenda agradable? De un olor grato, porque usted recuerde cuando el Señor, después del diluvio, vino Noé, salió del arca, hizo una ofrenda y dice que fue un olor agradable la presencia del Señor. Pero usted mira en los últimos libros del Antiguo Testamento, el Señor ya se estaba quejando, ya no era agradable. Dice que estaba hastiado de esas ofrendas. Ya no quería más de esas ofrendas. ¿Por qué? Porque él le daba asco ya. ¿Por qué motivo le daban asco esas ofrendas? Era mucho el pecado. Las cosas ya se hacían por ritualismo. ¿Qué quiere decir, hermana Carla? Te voy a poner un ejemplo. Y es lo que Dios me ponía en mi corazón con estos días anteriores. Yo sé que le he venido marcando y le he venido diciendo que debemos de arrepentirnos, que eso es lo que el Señor quiere, que entreguemos nuestras cargas, que entreguemos nuestras ofensas. Y eso es una de las maneras de limpiarnos y purificarnos. Si usted mira, la ofrenda cuando era llevada, era inspeccionada, era revisada. A nosotros nos revisan constantemente, nos observan constantemente. Tanto así que un ejemplo mismo habla que cuando el Señor lo llevaron ante Pilato, lo estaban inspeccionando, lo estaban revisando y no le hallaron defecto a uno. Cuando lo llevaron a Caifás, no tenían con qué acusarle. Era perfecto. Pero si nos revisan a nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay, chacatay. No, hermana Carla, yo me he visto bien. Sí, pero como estamos de corazón. ¿Cómo estamos? Con falta de perdón. Con resentimientos. Con amarguras. Con idolatrías. ¿Cómo está su lengua? ¿Qué dice? ¿Bendiciones o maldiciones? ¿Cómo está el asunto? ¿Bendice usted a quien le cae mal? Y cuando le da la espalda, ¿lo bendice todavía? ¿O habla mal de él? No, hermana Carla, uno no hay que ser hipócrita, sí, pero está hablando mal de él, no en su cara. Eso es ser hipócrita. Hello. ¿Cómo estás? Somos llamados a bendecir. Somos llamados a amar. Estamos cumpliendo con eso. Es que no pone de su parte, hermana Carla, es que usted no entiende cómo ellos son. ¿Y? Mírate cómo Dios te encontró. Te despreció. ¿Verdad que no? Él aún así te amó. Te perdonó. Y Él quiere limpiarte. Si ustedes miran cómo está todo organizado, lo que era en el altar, en el tabernáculo, hay un lugar donde se ponía el agua. Y cuando yo estaba leyendo esa parte, le decía que tenían que lavarse antes de entrar para que no murieran. Antes de empezar lo que era
su ministerio, el servicio. Tenían que limpiarse, lavarse. Cuando van a presentar la carne y todo, tenían que lavarla. ¿Eso qué significa? Limpieza. Ustedes miran el milagro del vino. Se tenían unas tinajas de purificación que era para limpiarse los pies. ¿Qué quiere decir limpieza? Y vemos nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor hizo la Santa Cena, agarró un lebrillo. Incluso lo prediqué, está en mi TikTok. Carla Hernández, ahí lo va a encontrar. Sobre que el Señor se puso el lebrillo, agarró una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Porque le dijo, Pedro, si tú no permites que yo te limpie, no tienes parte conmigo. Pues entonces báñame, le dijo él. No es necesario bañarte. Pero sí le pidió que se dejara limpiar. Cuando tú estás presentándote en tu altar, en tu habitación, ese lugar, lo primero que tú tienes cuando te rindes y empiezas a confesar tus debilidades, empiezas a confesar cómo eres, empiezas a confesar tus defectos, es ahí donde tú te limpias. Es ahí donde hay limpieza y empieza tu liberación. Empieza tu transformación. Pero la pregunta del millón, ¿reconoces que necesitas limpieza? ¿Le confiesas a papá que te limpia? Porque David decía, límpiame hasta con hisopos. Límpiame. ¿Le pides al Señor que te limpie? No, hermana Carla, si yo predico, yo hablo en lengua. Cuando está la unción del Espíritu Santo. ¡Ay, amaya Kirra! Sí, pero ¿qué te sirve? Si no te has limpiado. No sé si el momento de levantar las manos y empiezas a hablar en lengua, no sé cómo Dios te mirará a ti. No sé si lo hará como algo rico que despoja de ti, como estás limpio. Y si no estás limpio, hiedes. Entonces el Señor ya no te va a oler, sino que le va a hacer, no quiero olerla. Mejor me voy. Ay, el Señor no puede irse. Ah, no. Mire a Saúl. A Saúl le dieron una palabra. Él sí es pecado, le dice, pero hónrame delante de los hombres. O sea que a él no le importaba lo que Dios pensara de él. Él nunca pidió perdón. Él nunca se arrepintió. Incluso en la agonía de la muerte nunca pidió perdón. Nunca le dijo, Señor, me equivoqué contigo cuando tenía que haber obedecido. No lo hice. No obedecí. Porque lo único que me importaba es que el hombre me honrara. Lo único que me importaba era la gloria. Que incluso yo te robé a ti. Porque él se edificó una estatua para sí. Estatua. Robándose la gloria. Dios no puede ser burlado. Nunca se arrepintió. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo llamado, un llamado al arrepentimiento, un llamado que te presentes al altar, un llamado para que tú digas, Señor, es cierto, me equivoqué, es cierto que no he hecho lo que tengo que hacer, es cierto que en vez de pedir perdón, me llené de amargura y terminé haciendo lo que no debía. Y eso es lo que Dios espera de ti. Dios espera que tú reconozcas, que te presentes y que le confieses con tu propia boca para Él limpiarte, para Él renovarte, para Él transformarte. Por eso hay personas que pasan años dentro de una congregación y no pueden ser diferentes, siguen siendo los mismos porque nunca han tenido esa intimidad con Dios. Nunca han confesado que se han equivocado. Nunca le han dicho, Señor, límpiame, hazme libre.
Porque le es más fácil echarle la culpa a los demás. Es que mi marido tiene la culpa. No, el pastor o la pastora tiene la culpa. No, es que son los líderes, los hermanos de la congregación. He escuchado a pastores, no, aquí no se mueve la gloria ni la presencia de Dios porque el pueblo tiene la culpa. Sí, pero la Biblia dice que la unción viene de la cabeza. Así que al momento de pedir cuentas no va a ser al pueblo, va a ser a la cabeza. Ve entonces que el orden, los factores. Así es. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Si usted mira algo establecido en la palabra, no es casualidad, no es por puro gusto. No es coincidencia. No lo es. Esa es una realidad. Por eso el Señor no ha venido. Porque nos está dando tiempo que nos limpiemos. Nos está dando tiempo que nos rindamos. Nos está dando tiempo que dejemos de echarle la culpa a los demás, hombre. Responsabiliza tu vida espiritual. Tú eres el único responsable. Porque si tú te ordenas verdaderamente, vas a ver respuesta. Usted lo puede ver a Elías ordenando el altar. ¿Y qué pasó? Fuego del cielo cayó. Hay gente que no siente ni la presencia de Dios porque su vida no está en orden. Y como no siente la presencia de Dios, mejor me voy. En vez de decir, voy a buscar a Dios porque algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal, ni cuenta me he dado. Tal vez esté como Pablo persiguiendo a la iglesia, señalando, acusando, criticando, pensando que yo estoy bien. Pero la realidad es otra, estoy dándole cosas contra el aguijón. Así como María, que ella estaba criticando a Moisés porque era su hermana mayor, creía que ella tenía la autoridad para juzgarlo, para murmurar con la autoridad que Dios había puesto por encima de él, de ella. ¿Y cómo quedó la mujer? Leprosa. Así andan muchos en las iglesias, leprosos. ¿Por qué? Porque hablaron de las personas que no debían de hablar. Hay gente ungida de parte de Dios y ni cuenta se da porque están dormidos espiritualmente, porque es más fácil darle rienda suelta a la lengua y terminan leprosos. No sé cuántos leprosos habrán. Levantando las manos al cielo y diciendo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Y el Señor viéndote de arriba de los cielos y dice, esa ofrenda no me gusta. Me da asco. Porque no quiere arrepentirse, no quiere ver su error. Ni siquiera se presenta delante de mí, aunque sea a pedirme perdón. No quiere reconciliarse conmigo. Hermana Carla, yo sí oro, hermana Carla. Aunque sean unos 3 minutitos al día y cuando llego al culto, yo me lo aprovecho a orar. Esa no es oración, es hacer show. Que te miren que estás orando. Tu verdadera oración es en lo secreto. Porque allí nadie te va a señalar, nadie te va a juzgar. Ahí puedes hablar con libertad. Ahí puedes ser sincera y honesta delante del Señor. Sí, Señor, he pecado, he tenido pensamientos que no debo de tener. He dicho cosas que no tengo que decir. He actuado de una manera inapropiada con las personas que no debo de hacer, ya que soy carta leída según la palabra. Pero a mí no me ha importado porque yo no tengo temor. Como no tengo temor, hago cosas indebidas, Señor. Por eso estoy aquí pidiéndote que me perdones primeramente, que me limpies y que me llenes de tu temor. Esas son las oraciones que Dios está esperando de nosotros. Pidamos temor para no equivocarnos, para no hablar mal de quien no debemos. Hermana Carla, pero es que yo la miro humildita, rotita, pobrecita, y más parece caja fuerte. Sí, pero es que tal vez está pasando por un proceso. Dios le está enseñando algo.
que tú no sabes, porque no tienes discernimiento de espíritu. Una, porque no oras. Dos, porque dice que la Biblia misma dice que las cosas del espíritu se entienden en el espíritu y no en la carne. Tú andas en la carne porque no tienes una vida de oración y de arrepentimiento. ¿Tú crees? Porque saber unas cuantas citas bíblicas, porque tal vez fuiste a un bíblico, qué sé yo, que Dios te pueda usar. Perdón, Dios te puede usar estando mal, sí lo ha hecho. Si utilizó una burra en un debido momento para hablarle a alguien, Dios puede usar a quien sea. Yo escuché a una pastora que el Señor le venía hablando de muchas formas, de muchas maneras, que la quería a tiempo completo a servirle en su ministerio. Ella no estaba haciendo caso. Dios utilizó hasta un loco de la calle y le dijo, mujer, ¿qué estás haciendo? Si tú sabes perfectamente lo que Dios quiere que tú hagas, si no lo estás haciendo, un loco, hermana. Y ella dice que ella sabía que era Dios que le estaba hablando a través de él. Y todo el mundo, ¿verdad? Que estaba acompañando a la pastora. ¿Qué pasó? No, nada, Liz. Pero ella sí sabía. Pero ¿cómo le iba a explicar a ella? No podía. Porque Dios para darte un mensaje puede usar a quien sea, como sea y cuando sea. Dios te puede hablar. Hasta por un niño te puede hablar. Por un sueño te puede hablar. Dios te puede hablar. Y la pregunta del millón es, ¿tienes altar en tu casa? ¿Cómo te presentas delante de su presencia? Hello. Te limpias ahí. Es ahí donde uno recibe fuerzas. Es ahí donde uno aprende a conocerlo. Es ahí donde uno aprende a oír su voz. Hay gente que va años y nunca lo ha oído. ¿Por qué? Porque no hay limpieza. Estás en la carne. Y usted sabe que las cosas del espíritu es a través del espíritu. Y para eso tienes que limpiarte. Tienes que irte despojando de toda carnalidad. Ay, ¿y cuáles son las carnalidades? Busquen el libro de Gálatas. Ahí va a decir los frutos de la carne y las obras de la carne. Perdón, los frutos del espíritu y las obras de la carne. Este lo va a encontrar ahí. Que es lo que gritería, disensión, pleito, todo lo que es buchincha. Así es. Toda maledicencia. Todo eso proviene de aquí y de aquí. ¿Ve? La abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a manifestar. Si hay envidias, si tienes críticas, si murmuras. Una cosa que Dios detesta, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, es la murmuración. En vez de darle gracias, Señor, que estoy pasando por este momento, y lo que me haga falta, mañana me va a sobreabundar. Una actitud de gratitud. No lo hay. Solo hay queja. Solo hay queja. ¿Por qué solo yo? No, no solo tú. Dios te está moldeando. Ha venido preparando a muchos. No creas que eres la única. Elías se creía el único. Y el Señor le dijo, lo siento mucho. Hay 7,000. Tengo 7,000. No eres el único. Tremendo esto. Esto está tremendo, señores. Y este es el comienzo sobre el altar. Hay mucho más. Y hasta aquí lo voy a dejar. El orden de los factores sí altera el producto final. Hay un orden específico que Dios ha dejado a través de la palabra. Cuando tú vives conforme a la palabra, va a haber respuesta. Yo estuve escuchando un testimonio en estos días atrás de una mujer. Ese testimonio lo encuentro en la página de YouTube, Annie y Kat. Ellos dicen que lo escuchan, verifican si en realidad son reales o no. Y de ahí lo comparten. Pues estaba diciendo una mujer, ¿verdad? Que ella estaba yendo a la iglesia, pero ella vivía como ella quería.
Ella le gustaba ir a baile, a beber, tenía novio, pero no eran cristianos, andaba con uno a la vez, dice, dejaba uno, agarraba a otro y así. Una vida desordenada. Pero ella no lo miraba así. Y no me acuerdo cuál fue el problema, le pidió a Dios y no tuvo respuesta alguna. Dios no le respondió nada. Y entonces la mujer se enojó, se apartó, de ahí volvió, ¿verdad? Que el Señor permitió que regresara. Y ahí fue comprendiendo, ¿verdad? Su vida era un desorden. Cuando ella empezó a ordenarse y agradar a Dios, empezaba a orar inmediatamente, Dios le contestaba. Inmediatamente Dios le contestaba. Y ahí ella entró en razón y ella entendió por qué Dios no le contestaba con anterioridad, porque su vida era un desorden. Por cuanto su vida aún era un desorden, sus oraciones no llegaban a donde tenían que llegar. Y es por eso que no había respuesta. Pero ella lo entendió más adelante. Así están muchos esperando respuesta de parte de Dios, pero su vida, ¿cómo están? ¿Te presentas en la presencia del Señor y te limpias? Hello. Ahí escuché el último testimonio y con eso cierro. Hay bastantes testimonios del cielo y del infierno, pero me llamó la atención ese. Otro yo lo paso por largo, uno ya lo oí, ya no quiero ir. Pero me llamó la atención de esa mujer. Dice que ella estaba yendo a la iglesia, pero llegó un momento que ella se endureció su corazón, endureció yendo a la iglesia, ella estaba sirviendo y tenía falta de perdón. No, pero ella decía, no, que yo estoy bien. Cayó enferma, iban a orar por ella y le decían, hermana, hacemos una oración para pedirle perdón a Dios. Yo, ¿por qué voy a pedirle perdón al Señor? Yo, ¿por qué? Estoy bien. No estaba bien. Y ella murió. Y ya cuando ella había fallecido, hermana Carla, ¿usted cree en esas cosas? Sí. Sí, yo creo que Dios puede llevar a alguien al cielo, mostrarle la boda, todo como también la puede llevar al infierno. Sí, el mismo Señor Jesucristo estuvo 3 días en el infierno. Imagínense por qué querían matar a Lázaro. ¿Qué es lo que no contaba él? Que no quedó registrado en la Biblia. Ajá, yo creo que sí. Y usted preguntará, ¿ha tenido alguna experiencia usted ahí? Sí, sí lo he tenido. Y no solo una. No la comento ni la cuento porque ya están ahí. Entonces, y mi experiencia ha sido un poquito más diferente y como tiene que ir apegado a la Biblia, entonces es un poquito difícil de explicarlo. Entonces mejor me lo quedo. Entonces, como les estaba diciendo, ella misma reflexionaba y decía, yo estoy aquí porque no reconocí que tenía que arrepentirme. Yo estaba mal, estaba muy mal, pero no lo quería reconocer. Dios me dio oportunidades, pero yo no quise. No quise hasta el final, no quise. Y por eso estoy donde estoy. Fue mi culpa por no querer doblegarme y reconocer que yo estaba en un error. No esperemos a reconocer cuando sea demasiado tarde. Mejor hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora que hay tiempo. Dios me la bendiga, pastora. Gusto saludarla. Ahora hay tiempo. Quisiera hacer una palabra de oración. Y una de las cosas que el Señor me decía, antes de transmitir, me decía, ven a mí. Cuando tú te presentas en el altar, te estás presentando delante de la presencia de Él. Y Él te está esperando. Está esperando para limpiarte, para transformarte, para sanarte, para libertarte. Y la pregunta del millón, ¿quieres? ¿Quieres que Él te limpie? ¿Quieres que Él haga la obra en tu vida? ¿Quieres una transformación? ¿Tú quieres? Si tú quieres, pues Él está presto y atento para recibirte, para escucharte.
Él no te desprecia. La palabra del Señor nos dice que un corazón constricto y humillado, Él nunca despreciará. Nosotros los seres humanos sí podemos rechazar, despreciar, humillar, criticar y un montón de cosas, porque esa es parte de la naturaleza humana. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en tu vida y ponerte la naturaleza de Cristo en ti. Pero para eso es necesario que te presentes a su altar. Es necesario que te presentes y te muestres tal como tú eres, sin apariencia, sin fingir algo que tú no eres, porque Él te conoce tal como tú eres. Él te conoce bien. Conoce tus palabras antes de que estén en tu boca. Él ya las sabe y las conoce. No lo vas a poder engañar. Tal vez te engañes a ti mismo, pero a Dios nadie lo puede engañar. Te es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado que Dios está haciendo continuamente. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Cristo te ama. Cristo te ama. Y Él quiere que estés listo, que estés limpio, que estés preparado para cuando suene la trompeta. Usted dirá, muchos no creen. ¿Qué importa? Yo sí creo. Yo sí me estoy preparando. Yo sí quiero que Dios me limpie. Yo no quiero tener mancha, no quiero tener arruga. Y le digo, Señor, cada día, ¿qué es lo que yo tengo que renunciar? ¿Qué es lo que yo tengo que entregarte? Muéstrame, dame colirio en mis ojos para que yo pueda ver bien. Revélame, muéstrame. Yo siempre lo pido, siempre lo hago porque hay cosas que nosotros no vemos, excepto que el Espíritu Santo nos las revele. Y eso se hace en la intimidad con Él, a través de la oración. Eso es una intimidad con Él, a través de la oración. No, hermana Carla, yo es que le pido casa, le pido skills, dinero, cuentas bancarias, que una tienda, que una empresa. Eso es lo que yo le pido al Señor. Todo lo de la tierra aquí se va a quedar. No está mal lo que pidas, pero primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero, lo primero es que te limpies. Porque si estás manchado, suena la trompeta, te quedas. Aprovechemos el tiempo que es corto. Es muy corto. Es poco el tiempo que queda. Aprovechémoslo. Yo te invito en esta hora que te subas a tu altar y busques un lugar que puedas orar, que puedas decir, Señor, heme aquí, Señor, estoy delante de tu presencia, Señor. Yo reconozco que yo te fallo, Señor. Yo reconozco, bendito Dios, que digo cosas que después me lamento porque sé que fue un arrebato de ira, Señor, porque no lo pensé muchas veces y lo único que he logrado muchas veces es dañar vidas, dañar corazones y me he convertido muchas veces sin darme cuenta en piedra de tropiezo. Por eso yo vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, a que me ayudes a perdonar a aquellos que me hicieron daño, Señor. Yo vengo pidiéndote perdón, bendito Santo, porque yo quiero ser diferente. Tú me has llamado a bendecir y no logro bendecir a nadie, sino que lo que hago es criticarlo, es señalarlo, levantar un mal testimonio muchas veces. Porque me dejo guiar por mis emociones y no por tu Santo Espíritu, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús vengo renunciando a mis emociones. Yo quiero ser guiada, Señor, conforme a tu palabra. Yo quiero vivir conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, Dios mío, que tú has depositado en mi vida, en mi corazón. Pero muchas veces no podemos entenderlo porque tenemos una vida desordenada. No andamos conforme al Espíritu, sino conforme a nuestras pasiones desordenadas, bendito Dios. Por eso nos presentamos delante de ti en esta hora pidiéndote perdón. Porque muchas veces somos guiados por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, bendito Dios. Y tú no quieres eso, quieres que seamos guiados a través del Espíritu Santo. Y es necesario tener comunión con Él y no lo tenemos.
porque vivimos como se nos da nuestra regalada gana y no queremos renunciar a cosas. Por eso estamos aquí, Señor, a pedirte, Señor, que pongas temor reverente para no pecar contra ti. Pedimos perdón, Señor, y pon temor en nuestros corazones, Señor, para detenernos, tener temor, Señor, para pensar, para hablar. Antes de señalar y criticar a alguien, Señor, podemos estar criticando a un ungido, Señor, y terminar contaminados con lepra espiritual. Y eso daña y mancha nuestras vestiduras, Señor. Y tú vienes por una iglesia limpia, una iglesia que sus vestiduras estén limpias, sin manchas y sin arrugas. Por eso estamos delante de tu presencia, Señor. Porque a la verdad nadie va a responder por mí, Señor. Por eso yo estoy aquí. Porque yo quiero ser limpio. Yo quiero ser renovado. Yo quiero ser transformado, una nueva criatura, Señor. Pero que sea no simplemente letra, sino que sea tangible en mi vida, Señor. Que se refleje. En el nombre de Cristo Jesús. Sálvame de mí mismo, Señor, porque la gran batalla y la gran lucha no es con el diablo, es conmigo mismo, Señor. Porque lo que quiero hacer no lo hago. Ayúdame a ser libre, Señor, cada día. Ayúdame a despojarme de lo que a ti no te agrada. Ayúdame a vaciarme de mí para poder ser lleno de ti, Señor. Para aprender a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Porque te necesito. Tú vienes por una iglesia enamorada de ti, Señor, de tu presencia. Y para enamorarme de ti necesito conocerte. Necesito tener un encuentro contigo, Señor, porque a este día digo que te amo, pero la verdad es otra, Señor. Porque si en realidad te amara, amaría al prójimo, pero yo no los amo, Señor. Yo simplemente salgo del compromiso. Ayúdame a ser más como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos ser libres. Queremos renovarnos. Queremos que nuestro corazón, Señor, no sea de piedra, sino sensible a ti, a tu voz, a tu presencia, a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Perfecciónate en mí, Señor. Aquí estoy, aunque duela. Perfecciónate en mí. En el nombre de Cristo Jesús pedimos perdón al Espíritu Santo. Porque muchas veces nos hablas y lo único que hemos hecho es constrictarte, es lastimarte cuando te hemos ignorado. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos. Ayúdanos a conocerte cada día, a aprender a escuchar tu voz y a callar la voz de mi alma. Que seas tú reinando en mí. Que seas tú, Señor. Ya no quiero ser igual. Yo quiero ser más como tú, Señor. Para que mis hijos puedan verte a ti en mi vida, Señor. Ebra baba baishe. Ebra baba baishe, ebra baba baishe. Ebra baba baishe, ira baba baishe.
Ebrakairu que darrababaishiru. Ebrakairu baike darrabaistai. Porque ciertamente te dice el Señor. Porque ciertamente te dice el Señor, pueblo mío eres tú. He estado esperándote, te dice el Señor, que vengas a mí. He estado esperando que vuelvas a mi presencia como antes lo hacías. Que he estado esperando que volvieras a adorarme como me adorabas de todo corazón. He estado esperando que pongas los ojos, tu mirada hacia mí, dice el Señor. He estado esperando. He estado esperándote, te dice el Señor. Recuerda cuánto te amo, te dice el Señor. Recuerda de dónde estés ayer. Recuerda en qué situación estabas. Recuerda, dice el Señor. No me importó tu situación, tu condición. No me importó, dice el Señor. No te olvides, dice el Señor. Cuánto te amo, dice el Señor. Pero recuerda presentarte siempre delante de mi presencia. Recuerda que te estoy esperando. Recuerda, dice el Señor, que ahí estoy yo para ti. Nunca te he dejado, dice el Señor. La que se alejó fuiste tú. El que me dio la espalda fuiste tú. El que no quiso saber más de mí fuiste tú. Sabiendo cómo acercarte y no lo hiciste, te alejaste aún más. Yo no concedo caprichos. Yo no consiento a consentidos. Yo tengo hijos con propósitos. Vuelve a mí, dice el Señor. Vuelve a mí. Vuelve a mí, te dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé ustedes, pero yo siento su presencia. Yo siento la presencia y cada vez se siente más fuerte, más cerca. Abrabairu, Kindaramairu. Ahí donde estás, adora a tu Dios, alábale. Dile cuánto le ama y le necesitas. Abraza su presencia, Macay. Deja que la presencia de Dios te arrope, te cubre, te abrace. Deja que el Señor administre tu corazón. Deja Él obrar en ti, no tengas miedo. Deja que papá te abrace. Abracairu, Kendaramai, Riqueiru. Enos aquí, Señor, enos aquí. Queremos deleitarnos en tu presencia, Señor. Bendecimos tu nombre, aleluya, Rabairu.
Ebrakai rikinda rabaistunai. Bendito eres, Señor, gracias. Deja que te llene un poco más. Todavía hay más, hay más, hay más, hay más. No tengas temor, no tengas miedo. Deja que el Espíritu Santo te toque, te llene. Veo como una sala de hospital. Veo camillas ahí. Ambrakanda soba que darama iruqueiro. Por cuanto has creído, recibe ahora. Por cuanto has temido a mi presencia, recibe ahora. Por cuanto creíste y declaraste, recibe ahora. Abrabaistu kuerekin darebababaisten tukupende mairu. Ebrabababaisen daramamaisen. Bendito eres tú, Señor. Declaramos libertad, Señor, que somos libres. Libres para adorarte, libres para exaltarte, libres para glorificar tu bello y santo nombre. Aleluya, Ramairu, Kenda Rabababaistuqueiru. Santo, santo, santo. Qué lindo, Señor, es tu presencia. Aleluya. Gracias, Señor. Tu amor rompe cadenas. No tiene fronteras. No lo hay. No lo hay. Somos libres por tu palabra, Señor. Somos libres por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo, santo. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Dele gracias a tu Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces, harás y seguirás haciendo, Señor, gracias. Aunque ahora no entendamos, pero lo vamos a comprender después. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Santo eres tú. Qué lindos son tus abrazos, Señor. Qué lindos son tus amores. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias. Aunque el hombre nos dé la espalda, sean infieles, tú permaneces fiel. Tú eres fiel, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Dios maravilloso. Tremendo el juego de su presencia. Dios me les bendiga. Dios me los guarde. Bendiciones. Shalom, shalom.